Hola, muy buenas tardes. En nombre de Bonilla Activas Editores y de Librería Bonilla, les damos la bienvenida a esta presentación de la formación del sistema monetario mexicano. Para la presentación de hoy contaremos con la presencia del autor Ricardo Fernández Castillo, de Antonio Ibarra y de Omar Velasco. Bienvenidos. Muchas gracias a los queridos amigos de Bonilla Activas, una editorial que nos ha acogido en este proyecto intelectual que es la historia monetaria, un proyecto que aspira a no solamente reconocer esos huecos en la historiografía, sino también a pensar de otra manera problemas quien nos ve remotamente no se da cuenta que está un grupo de jóvenes investigadores delante de nuestro, que son la posibilidad de que la historia monetaria, a partir de estos ladrillos, lo digo metafóricamente, ladrillos que van a levantar un edificio, como el libro de Ricardo Fernández Castillo, La formación del sistema monetario mexicano, que abre un capítulo de discusión largamente postergado en la historiografía mexicana sobre las consecuencias, en realidad la vivencia monetaria de nuestra guerra civil. Bueno, hoy tenemos la fortuna de tener cerca a Ricardo para que responda a nuestras dudas, para que nos hable del proyecto, para que diga qué sigue después de este libro. Y al doctor Omar Velasco, profesor de la Facultad de Economía, que es también un participante muy activo en el proyecto de historia monetaria y que es, por supuesto, un especialista de historia monetaria del siglo XIX, hizo su doctorado en el Comora y se desempeña todo el tiempo en la Facultad de Economía, como mencionaba, y es un especialista en la historia fiscal y monetaria del siglo XIX. Así es que, si les parece, empezamos con los comentarios del doctor Velasco. Nos ha sugerido lo siguiente: nosotros hacemos una presentación breve, 15 minutos, ¿no? Ponemos nuestros reparos al texto y después hacemos una conversación. Me parece que la parte más importante puede ser la conversación entre ustedes, el autor. Nosotros haremos una suerte de papel de telonero. Porque presentar un libro es conversar sobre, por supuesto, también alentar a que se hagan de él. Ya que nos han quedado acá, entonces no es nada más que lo compre. Muy bien, doctor Velasco, adelante. Hola, bueno, yo preparé un texto porque si no me llevo más de los 15 minutos. Bueno, buenas tardes. Antes que nada quiero agradecer a Ricardo Fernández de la invitación a comentar este libro, que es La formación del sistema monetario mexicano durante la transición de la Nueva España al México independiente. La publicación de esta obra no solo significa una contribución de gran calado a la discusión historiográfica en materia de historia monetaria, sino también una celebración para quienes hemos seguido, a veces muy de cerca, en otras muy de lejos, la construcción de los principales argumentos que sostienen esta investigación. Dado que he planteado que este evento es tanto académico como festivo, me tomo la licencia de hacer un breve recuento sobre algunos elementos meramente personales que para mí resultan muy relevantes para entender el libro y su entramado argumentativo. Una breve reflexión que surgió al leer los generosos agradecimientos redactados por el autor. Durante la primera mitad del 2015, conocí a Ricardo Fernández cuando era estudiante del doctorado en Historia del Colegio de México. En aquel entonces yo me encontraba en un dilema, dado que había decidido escribir una tesis sobre un tema al que no le veía ni pie ni cabeza por dos razones. No acababa de ser un tema sobre historia monetaria, pero tampoco acababa de ser un tema sobre historia fiscal. A eso había que sumarle una dificultad aún mayor: pensaba sobre el siglo XIX mexicano. Un terreno pantanoso y en algunas ocasiones inteligible para mí. Una feliz casualidad me llevó a la biblioteca de Colmex, en donde le conté mi dilema a un querido profesor, Dr. Hausberger, quien me recomendó asistir al seminario que estaba por impartir el doctor Andrés Lira para los estudiantes de la generación en curso del doctorado. Fue en ese espacio en donde conocí a Ricardo y a un grupo de excelentes compañeros que ahora son colegas y queridos amigos. Para mí, creo que también para Ricardo, ya lo dirá él, el paso por ese seminario fue determinante, pues las discusiones con exposiciones de los compañeros dieron pie a perfilar muchos de nuestros trabajos de investigación doctoral. Puedo decir que nos convertimos en unos apasionados del siglo XIX mexicano, un siglo que pasó de ser para mí un escenario pantanoso a un fascinante y determinante periodo de estudio para comprender el desenvolvimiento institucional
de México. En ese sentido, puedo afirmar que este libro es un testimonio de pasión, dedicación y disciplina del doctor Fernández por el siglo XIX, que en gran medida se fortaleció con las eruditas disertaciones de nuestro profesor Andrés Gil. A partir de ese momento he tenido una comunicación constante con Ricardo y he seguido con atención, curiosidad y mucho interés todo lo que escribe y todo lo que proyecta. Me enteré de sus andanzas por los archivos, tanto nacionales como los del extranjero, de su paso por la Libra de Berlín, el programa Entre Espacios. Nos recomendamos constantemente mutuamente bibliografía y en una ocasión la acabamos en una cantina del centro histórico, la cual ha sido víctima de la gentrificación, ya no existe, hablando sobre cuestiones monetarias. Yo acabé la tesis antes que él, no por mayor pericia, sino simplemente porque la comencé antes, y quizá también porque soy un poco más viejo. Ricardo fue uno de los primeros colegas, más allá del sínodo, que leyó críticamente mi trabajo y en algún momento participé como un lector en su seminario de doctorado. En resumen, nos conocemos bien y por eso, al ver publicado este libro, siento una gran satisfacción. Pues, aunque el libro es suyo, lo siento como nuestro, ¿no? Sirve esto también para que mis comentarios sean ponderados con el peso adecuado. Ahora que forma parte del mundo de los textos, recibirá las críticas y los elogios más objetivos. Pero reitero, como esto para mí también es una celebración, y además queremos que lo compren, haré énfasis en las virtudes de la obra que nos convoca hoy. En primer lugar, quiero destacar la valía historiográfica del libro, la cual va de la mano con un elemento analítico y conceptual. Me refiero a la idea de transición, la cual aparece en el título, aunque no del todo como categoría analítica dentro del texto. El libro de Ricardo Fernández permite acceder a un mejor conocimiento de lo que aconteció en materia monetaria durante el periodo que va de 1810 a 1824-25. Las lecturas convencionales que ven simplemente la ruptura de un régimen y el nacimiento de otro quedan cuestionadas por el rigor documental que muestra Fernández al analizar la serie de sucesos que se dieron a partir de la guerra de independencia. Si bien el fin de la centralización en la acuñación por parte de la Casa de Moneda de México sigue siendo un referente en su análisis, la contribución del autor radica en el fino hilado que hace en torno al proceso de descentralización monetaria. Se trata de un análisis que permite ver los elementos monetarios, políticos, sociales y fiscales de un momento de shock en el que se están desarticulando 300 años de una mecánica económica, en donde el peso de 8 reales fue crucial. El hilado y tejido fino de Fernández se logra gracias al gran esfuerzo de búsqueda documental en archivos nacionales, estatales y extranjeros, por lo que el lector encontrará un nivel de detalle en fechas, nombres, actores, lugares y cifras que enriquecen otras obras clásicas de la historia monetaria. Considero que el autor tiene todo el material empírico para dar un paso más dentro de los esfuerzos disciplinares que ha hecho la historia económica en general y la historia monetaria en particular, a saber, ofrecernos una definición histórica de lo que debe entenderse por transición monetaria. Desde mi punto de vista, uno de los faltantes fue ese, aunque insisto, contiene todos los elementos de corte empírico para lograrlo. La valía de una categoría de análisis como la que propongo nos permite abordar, con sus salvedades y especificidades, otros escenarios de transición, como el que se vivió con la puesta en marcha de la moneda fiduciaria, encadenado por la Revolución Mexicana, y claro está, las disrupciones que vivimos en un mundo en el que la moneda física tiende a desaparecer. La idea de la transición plantea al mismo tiempo la de la formación o construcción. Los capítulos que van del 2 al 5 abordan 4 puntos clave, que son parte de ese proceso de formación de lo que Fernández denomina sistema monetario. Aquí permítanme decir que, si bien el autor no ofrece tampoco una definición en este libro sobre lo que debe entenderse por sistema monetario, me consta que sí la tiene redactada y que se puede consultar en nuestro diccionario histórico de términos económicos, hago el anuncio, en el que participan varios de los colegas que formamos parte del Seminario de Acción Monetaria, que está publicado en línea por la Facultad de Economía de la UNAM. De este modo, la formación del sistema monetario mexicano tuvo como base 4 elementos desde la perspectiva del autor: la consolidación de las casas de moneda provinciales y o estatales, la presencia de la moneda la presencia de los arrendamientos de las casas de moneda por parte de los británicos y una continuidad, a saber, la relevancia del peso como moneda en el mercado mundial. Estos 4 temas son analizados con el mismo rigor analítico y documental del primer capítulo. Me atrevo a decir que el libro es, en ese sentido, un cisma de orden documental en cada uno de los puntos que estudia. En el primer tema, el de la consolidación de las secas regionales, el punto clave es la minuciosidad con la que se da cuenta de los proyectos, conflictos y actores
de diferentes realidades como la de Guanajuato, Zacatecas, Guadalajara, incluso de cercas poco estudiadas. En lo personal me ha resultado muy útil en esta lectura que hice para esta presentación, para estos comentarios más bien, ubicar datos sobre la Casa de Moneda de Tlalpan, en la que me he interesado recientemente. El estudio de la moneda de cobre como problema histórico, que es el siguiente capítulo, es un clásico de la historia monetaria mexicana. Fernández recupera los estudios de José Enrique Covarrubias y Javier Torres Medina, pero también recupera una serie de registros en los archivos que nos permite tener una visión mucho más amplia del problema del cobre. Siguiendo la polémica, Romano Ibarra y buscando la virtud del punto medio, Ricardo Fernández nos deja ver un mapa de acuñación de moneda de cobre en el que la opción curiosa se mueve entre la necesidad del numerario, la necesidad del fisco y los intereses privados. Además, Fernández logra algo que era necesario hacer en términos historiográficos, una reconstrucción de la dinámica del cobre como moneda desde las postrimerías de la época novohispana hasta los críticos años de la franquicización, pasando por la puesta en marcha y fin del Banco Nacional de Amortización de la Moneda de Cobre. La idea principal queda clara: el cobre fue ese nuevo integrante del sistema monetario que era necesario, pero muy vulnerable. La presencia de los británicos como arrendatarios de casas de moneda es el otro elemento analizado por Fernández. La historiografía sobre temas se mueve entre la historia de las casas de moneda, del absolutismo, de las relaciones diplomáticas y recientemente, por esta parte, lo que yo propongo como un tema fiscal. Fernández recupera todas las perspectivas y logra mostrar cómo la presencia de los arrendatarios, especialmente David McIntosh, responde primero al fracaso de la inversión británica en las minas, pero también al interés por controlar los flujos de acuñación estratégicos para el posicionamiento de la Gran Bretaña como potencia industrial, naval y comercial. El nombramiento de McIntosh como cónsul y la diversificación de sus negocios da cuenta también de una estrategia individual guiada por las directrices imperiales. Las casas de moneda funcionaban arrendadas, produjeron moneda, fue siempre polémica la presencia de los arrendatarios, pero lograron mantener aceitada la máquina de acuñación para sostener la demanda de una mercancía dinero que circuló por el mundo decimonónico. De esto va el quinto y último capítulo. Debo decir que es un capítulo que disfruté mucho, pues me parece que dialoga con contribuciones recientes, como las que ha publicado Sandra Kunz en torno al papel de la plata mexicana en la construcción de la economía mundial entre 1821 y 1870, y que hay un capítulo también en el libro que acaba de coordinar el doctor Ibarra con el doctor Hausberger, ¿no?, de la historia del peso mexicano. De nueva cuenta, la vena analítica y documental del autor permite acceder a datos, nombres, procesos, regiones y actores inmiscuidos en la mecánica del peso mexicano como moneda en el mundo. Yo destacaría las interesantes menciones que hace el autor respecto al peso del peso en Estados Unidos, pues considero que un estudio más amplio de esos vasos comunicantes de orden monetario con el vecino, dada la trayectoria compartida, nos permitirían entender fenómenos de frontera y perfilar políticas cambiarias. Es decir, apelo a que obras como esta, que son monumentales en términos de la solidez documental, nos permitan dialogar también con los economistas. Y bueno, aquí haré una mención muy personal. La Facultad de Economía hemos sufrido en las últimas semanas una serie de conflictos, hemos estado en vilo en torno a un conflicto derivado por una demanda estudiantil que nos pide un cambio del plan de estudios, ¿no? Yo creo que desde nuestra trinchera, la de los profesores de la historia económica, tenemos mucho que aportar en la formación de economistas que se enfrentan a retos muy específicos. Yo considero que la obra del doctor Ricardo Fernández está llamada a ser parte de esas voces que contribuyan pues a la formación no solo de historiadores, sino también de economistas que tengan en la perspectiva problemáticas de orden monetario. No me resta más que felicitar al autor por esta publicación y agradecerle nuevamente por invitarme a comentar. Muchas gracias. Muchas gracias, querido. Sí, efectivamente, el trabajo de Ricardo es un trabajo muy minucioso en el manejo de las fuentes. Yo lo conocí, ya que estamos en a Ricardo, por el precisamente, que fue Berlín, ¿no? Que fue la primera ocasión que pude leer este trabajo. Y lo primero que me llamó la atención fue, primero, el orden, ¿no?, como argumenta un periodo que es naturalmente caótico. Estamos hablando de la guerra civil, del desmoronamiento del imperio, de la crisis también de la
territorialidad política, del virreinato y de algo que era una posibilidad de futuro, pero que en ningún caso forma parte de una trayectoria definida. El trabajo de Ricardo, a diferencia de la historiografía del siglo XIX, que mira este proceso con cierta teleología, el trabajo de Ricardo es un trabajo que dialoga con los tiempos, es decir, que logra advertir uno de los elementos claves de la incertidumbre de este momento, que es los esfuerzos de reconstrucción, no solamente política, sino también de reconstrucción de la soberanía monetaria por parte de la corona y específicamente del virreinato, y por otro lado, los experimentos que supuso el control territorial por parte de los insurgentes. La innovación monetaria, la relación que hay entre producción de moneda de valor intrínseco menor al intrínseco y el consenso político que logra para convertirse en un medio de cambio. La complejidad de los territorios monetarios que la historiografía colonial había visto como una unidad. Ciertamente no hay tal unidad. Y la explicación de la descentralización, que es el gran tema de la transformación institucional de la producción de moneda, es también a la vez un proceso de reconstrucción de un modelo de gobernanza imperial. ¿Sí? Es una microhistoria que es mirada a través de la moneda, de cómo se fue desarmando, sin que eso suponga una crisis de la economía global, se fue desarmando la de la producción de dinero global. Y esto es importante porque va a ser un elemento constitutivo, un elemento constitutivo de la complejidad de las economías y sobre todo de la capacidad de ciertas economías regionales en el temprano siglo XIX mexicano de tener una horizontalidad entre sí y también una conexión con la economía. Y eso es un cambio de óptica esencial, porque entonces el problema no es la construcción solo de un Estado, la formación de una nación, que es lo que normalmente la historiografía política pone por delante, sino la manera como se va reconstituyendo el espacio interior que teje, digamos, una suerte de enlace, un entramado de actores territoriales que van a hacer de la moneda ese instrumento de negociación. Entonces, adelante, bienvenido. Entonces, el trabajo es, yo diría que una historia política de la moneda. Una historia política cuando la política es leída en términos del liberalismo gaditano, ¿no? Han hecho esa renovada lectura de lo que estaba ocurriendo en los distintos reinos de América, pero se olvidaron de la moneda. No está la moneda en esta discusión, ¿no? Ricardo la rescata. Y no es menor el problema, no me equivoco, no es menor porque tiene que ver, a ver, con qué elementos fundamentales. Tiene que ver con un elemento fundamental del producto de la formación del Estado, la soberanía, ¿no? La soberanía expresada en una moneda. No tiene que ver solo con eso, sino también tiene que ver cómo los agentes económicos están definiendo su interés en función de esa territorialidad de producción de moneda. Entonces le dan al Estado ese fundamento de constitución, ese territorial. No es que los mineros gachupines y los comerciantes gachupines hayan abandonado el país, ¿no? Y que se hayan llevado consigo, ¿no?, costales de moneda. Era lo ¿no? La economía siguió funcionando porque era una producción continua y diversificada. La descentralización, perdón, es también un argumento, quizá, de por qué el futuro posible de la continuidad de toda esta multipolaridad de producción de dinero y territorialidades económicas fue el federalismo, como parte, ¿no? Es decir, hay detrás de esos polos de producción y circulación de moneda una suerte de confederalismo. Y esta lectura pues está ausente de las decisiones convencionales sobre el. No se detiene en la guerra civil, es evidentemente un ciclo de desestructuración de un modelo de centralización monetaria, sino que avanza hasta la primera mitad del siglo XIX. Y esto, recordando un poco, para lo digo en la presentación, lo que
que hace años Oxford había planteado una suerte de moratoria, que debería dejar de pensar las tesis de la colonia en 1810 y de la República en 1821, ¿no? Es decir, el trabajo de Ricardo abona a tener un conocimiento fino, ¿no? Fino pero complejo, de la caja negra, que es este periodo prolongado, 50 años, ¿no? En donde esa apacible tarde de verano está en una revolución que es permanente, continua, ¿no? No es que sean los liberales de la época, pero no podían parar un movimiento, una transformación que se fue refigurando con distintas características en los diferentes espacios. Entonces, poner la centralidad de la casa, de la producción de moneda, en un proceso político y darle a la moneda o distribuirle ese carácter político que tiene para la soberanía territorial, para la soberanía y la identidad de un país en esta transición del culto real al águila nacional, que tanto habíamos proclamado cuando hicimos hace 15 años un trabajo básicamente de ordenación de los puentes que ahora estamos explotando. Es el marco, el texto de Ricardo, que es el marco comprensivo de ese ciclo, marco comprensivo que nos da una nueva visión de esa transición y que nos aleja para volver de nuevo, nos aleja de la historia política convencional para volver a la historia política con una nueva interpretación de la historia, que es profundamente política y es la reivindicación fundamental del trabajo de Ricardo Fernández, que nos aproxima a los historiadores económicos, ¿no? A los historiadores políticos y a la sociología de la moneda, como si es lo que está en juego en ese momento de constitución, pongámosle, de una nación. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo. Un placer leer tu libro, seguir la evolución de tus ideas, compartir el archivo, compartir ahora la mesa con Omar, ¿no? También otro de nuestras viejas promesas, ¿no? Ya ha constituido el investigador como Ricardo. Muchas gracias. Unas 19 años. 19. Bueno, pues buenas tardes. Pues agradezco desde luego, en primer lugar, al staff de la librería que nos permitió venir a conversar un poquito en torno a este libro, todo lo que ha habido detrás de su proceso de desarrollo, ¿no? Y demás. También agradecer a los comentaristas que aceptaron venir a hacer críticas, comentarios, análisis, ¿no? En torno al texto. Pero incluso va más allá esta parte de agradecimientos, porque sí que interviene en ideas principales que están a lo largo de las páginas del libro. Y me explico con esto. Desde luego, la parte sustancial del texto proviene de la tesis doctoral que desarrollé en el Colegio de México. La tesis se presentó como tal, la defendí en verano de 2019, luego de las discusiones que el doctor Omar Velasco ha un poquito relatado, al menos al inicio de sus comentarios, pero también pues, tuve intervenciones de otros profesores, otros colegas, entre ellos el doctor Antonio Ibarra, la doctora Graciela Márquez, el doctor Carlos Marichal, que estuvo como siguiendo el desarrollo de prácticamente todos los borradores de la investigación. Y es aquí donde viene, yo creo que la parte en donde se distingue más el texto, si lo comparamos en versión tesis, pero sobre todo con lo que ya es ahora, lo que ofrece ahora en versión libro, ¿no? Ya publicado. Y lo voy a contar de la siguiente manera. Verano 2020, junio 2020, fines de 2020, un mes particularmente difícil de la pandemia, ¿no? 2020, porque digo, bueno, toda la pandemia fue desafiante, desde luego, pero eran los meses donde como que ya empezamos a caer en cuenta que era un tema que iba para largo, en lo que se refiere al parálisis de nuestra vida cotidiana, laboral, etcétera, ¿no? Y recuerdo que
una noche, a fines de junio de 2020, estaba yo en Mérida, Yucateco, ¿no? Con orgullo, y recibí una llamada de Antonio Ibarra. Pero ¿por qué menciono lo de, bueno, que estaba en Mérida en ese entonces? Pues porque básicamente ya estaba como, o sea, tenía unas horas de clase, estaba dedicándome a otros proyectos de investigación. Y fue Antonio Ibarra, en ese entonces, junio 2020, quien me dijo, no, pues tenemos un grupo de investigación, nos estamos reuniendo de manera virtual los miércoles a las 10, luego cambiaron el horario a las 12, ¿sí o no? Entonces, bueno, pero estamos todos pues en situación de enclaustramiento. Sí, eran las fechas de estas ferias de reuniones virtuales, ¿sí o no? Tanto para clases como para cuestiones de investigación. Y recuerdo que me dijo Antonio Ibarra, no, pues conozco tu tesis, ¿no? Conozco lo que has escrito, al menos hasta ese entonces en la tesis, y me gustaría que te incorporaras al seminario, directa o indirectamente, ¿no? Estaban preparando lo que hoy día es otro libro que refirió Antonio Ibarra, que es un libro colectivo, Historia Económica del Peso Mexicano, es editado por el Colmex, como los primeros borradores, los primeros avances, ¿no? Y me invitaron a participar tanto comentando como pues, también ofreciendo un texto, ¿no? Y esa invitación que me permitió, pues, dialogar, comunicarme otra vez con el doctor Omar Velasco, pero también con un grupo de investigadores a nivel interinstitucional, el doctor Luis Anaya, ¿no? El doctor Hausberger nuevamente, la doctora Sandra Kunz, la doctora Liliana Quintanar, el doctor Mario Contreras, bueno, y la familia ha ido creciendo, ¿sí o no? Y bueno, sí, ahora me voy a referir a la parte de la investigación en archivo, que ha sido importante. Entonces, en ese entonces, verano 2020, empecé a colaborar con ellos, todavía en situación de encierro, cada quien en su casa, pero se me presentó la posibilidad, a través de la invitación del grupo, pues de hacer la estancia postdoctoral en la UNAM, en la Facultad de Economía, trabajando temas, desde luego, de historia económica. Y entonces pues, regresé a la Ciudad de México, y a raíz de los consejos, la guía del grupo y el apoyo incondicional por parte del grupo, por parte del doctor Antonio Ibarra, retomé la tesis, el manuscrito que ahí queda, siempre con deudas, ¿no? De contenido, de bibliografía, de cosas que, híjole, ¿por qué no lo puse? O más bien, ¿por qué lo puse? ¿No? ¿Por qué lo escribí de esa manera? ¿Qué me estaba pasando en ese momento para expresarlo así, con esas palabras? Mil pendientes que quedan, ¿no? No solo para las tesis, sino para cualquier cosa que presentamos, ¿sí o no? Y ahora sí que lo digo incluso más directamente, el diálogo con ellos me permite acercarme a nueva bibliografía, refinar las ideas, atender los errores incluso que ellos detectaban en, claro, nuevos trabajos que íbamos comentando y compartiendo, pero bueno, el diálogo con los expertos, ¿no? Me ayudó a mejorar lo que había sido la tesis. Claro, se actualizó la bibliografía y aún así, fíjense, agradezco los comentarios que hemos escuchado porque aún así sigue habiendo deudas, ¿no? O sea, la parte de lo que mencionaba el doctor Omar Velasco, esta idea de conceptualizar la transición que está presente a lo largo de todo el texto. Ahora me voy a referir a eso, pero desde luego hubiera sido bien un poquito atender esa idea de transición histórica, que siempre lo he dicho, por ahí los que trabajan historia política, historia institucional, historia de las ideas, de las mentalidades, hasta la historia conceptual incluso, desarrollan con un poco más de atención este concepto histórico de transición, que no se resume solamente en el paso de la Nueva España al México independiente, desde luego, pero ahí hay una transición clave, ¿no? Con efectos de corta, mediana y larga duración, ¿no? Que formaron un Estado-nación o lo deformaron incluso, como queramos verlo. Sin embargo, sí, siempre he sido de la idea que desde la historia económica y en este caso la historia monetaria, también se debe construir una visión propia de transición
Y es lo que ofrezco en el libro, ¿no? Desde la introducción y sobre todo en el primer capítulo, argumento que la guerra civil de independencia, o la crisis de la monarquía española también, 1808, la consumación como tal se da en 1821, pero ahí está, a lo largo de ese primer capítulo, como que trato de pormenorizar qué ocurre en términos económicos y monetarios durante esa guerra de independencia. Y lo voy a expresar con las siguientes palabras. La guerra de independencia fue la coyuntura que permitió a esos autonomismos de provincia, regionales, ¿no? Que habían existido durante la época colonial manifestarse, hacerse presentes en el sistema circulatorio, pero también en el comercio interno y externo de la Nueva España y del naciente México independiente. Entonces, la idea principal es esa. Claro, las secuelas monetarias de esa guerra civil de independencia, pues es la arquitectura de los capítulos 2, 3 y 4. Un poquito ya adelantaron, tiene que ver con la oficialización de la moneda del cobre como parte legal de un nuevo sistema circulatorio. También la idea de amonedaciones policéntricas en las regiones, también de carácter oficial, que era inédito si lo contrastamos con la centralidad y el monopolio que tenía la Casa de Moneda de México durante el periodo de vida de la Nueva España. Entonces, bueno, un poco hablando en resumen de la composición de los capítulos, y el capítulo 4, pues, es tener en cuenta la proyección internacional que siguió teniendo la plata mexicana, ¿no? Con mercados de demanda en Estados Unidos, ¿no? En Europa Occidental y desde luego en Asia. Mucha literatura para ello. Pero lo que ofrece el libro, a manera de adelanto, lo pongo sobre la mesa, en ese último capítulo, el capítulo 4, estamos hablando de, perdón, el capítulo 5, aunque relacionado, derivado del contenido del capítulo 4, ofrece la idea de que esa proyección internacional de la plata mexicana quiso ser aprovechada. Y lo expreso con esos términos. Quiso ser aprovechada, claro, en un sistema monetario, fiscal, que se estaba formando, pero al mismo tiempo deformando. Repito este término. O sea, el título nos permite acceder a una idea de proyectos, de planes. Algunos aterrizaron, otros no. Pero justamente hay que hacer eso. No huir, como lo expresó bien Antonio Ibarra, a una época que es compleja a nivel de fuentes, a nivel de estudios, ¿no? Sino poner nombre y apellido a esos nuevos fenómenos monetarios de las primeras décadas de la vida independiente, ¿no? Y bueno, no doy más detalles porque la idea es que por ahí lean el libro y gracias por asistir su atención. Sí, muy amablemente nos han, amigos de la librería, nos han pedido conversar. Entonces, miren el autor, miren el libro, miren la relación, miren la experiencia de trabajo colectivo y activo, y seguramente hay interés. Así es que tienen que ser. Sin temor a la fama. Por favor, sí, adelante, Aldo. Aldo nada, no sé si se ve en la televisión, pero... Bueno, pues primeramente muchas gracias tanto al autor como a los presentadores y comentaristas por los comentarios sobre el texto. Bueno, yo la verdad he leído la tesis un poco más extensiva y un poco esto que tú hablas acerca del sistema monetario a partir de ciertas fases, ¿no? Como ya lo explicaron. Mi pregunta va más allá de lo que ahorita, el después del libro, que ha sido después del libro con respecto a los nuevos planteamientos sobre ahora la moneda mexicana a partir no solo del fenómeno de la globalización, sino de los avatares políticos, a inclusive esto que se le llamaron estas soberanías, ¿no? Tanto la evidencia que a lo mejor se encontró en el archivo, pero también en la consolidación de no solo la plata como el mercado mundial, sino lo que ha permitido, como dijo el doctor Ibarra,
esta regionalización de la economía y su integración particular hacia el mundo, no necesariamente como se pensaba o se hacía desde el centro, ¿no? Ese fenómeno de la centralización se disgrega y ahora pues son las regiones las que se van a integrar en el mundo mundial. Interesante, ¿no? ¿Y más? Doctora Naya. Muchas felicidades, Carlos. Y en ese nivel de los autonomismos, de estas manifestaciones, tú pones cierto acento, yo no he leído, pones cierto acento más a la plata o más al cobre, más a la plata o ¿cómo se llama? Y dos, le pones un poco el límite a esa territorialización, que alcanzas a esbozar o que esbozas. Muy bien. Sí, territorio, poder, soberanía, todo se está jugando en el modelo. Sí, ahí atrás. Volvemos. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Le doy una pregunta rápida? Si encuentras alguna relación entre rentabilidad de nuevas tasas monetarias y la deformación que llamas del sistema monetario. ¿Alguien más? María, que dejó el hilo. Es que en esa lógica, a mí yo me preguntaba si has leído este trabajo de Manuel Herreros. Herreros es el español que habla mucho sobre esto. No, Pedro. No, Pedro Pérez Herrero no. No, es que Manuel Herreros es el que ha hablado mucho de esta base de este rejuego, de la base original, ¿no? De mundo próximo, este lugar donde ocurre la extracción y las secas y la opcionalidad misma de la circulación monetaria, ¿no? Como base de lo que te decía Antonio, ¿no? Tour de force, ¿no? Recuérdame tu nombre. Susi. Mira, yo tampoco he leído el libro, no soy especialista en historia económica, pero me pregunto si pudieras abundar o decirnos algo sobre el papel de los puertos en este entramado global, ¿no? Regional. Estoy pensando en Acapulco, en San Blas, ¿no? Mazatlán después. Bueno, eso. Y si este fenómeno de la independencia, de la insurgencia y del cambio es un fenómeno inédito, ¿no? ¿Qué están preparados, cómo estaban preparados para darle no sé, un cauce, ¿no? Creo que en la parte regional lo están matizando, pero quisiera que lo dijeran. Muy bien. Está más entretenido que el examen. Bueno, antes que nada, muchas felicidades, doctor Ricardo. Y últimamente he estado preguntándole al doctor Ibarra sobre si hay alguna relación entre la Nueva España y ya después México independiente con el Imperio Otomano. Ahorita que mencionaste estas relaciones con Oriente y pues el Imperio Otomano está entre Europa y el Oriente. Entonces me parece que puede haber alguna relación. No sé si hayas encontrado algo en el archivo. Muy bien. Miguel Ángel. ¿Alguien más? Bueno, ¿les parece una primera ronda? Sí, por favor. Bueno, pues, qué bueno que sí les llamó la atención. Sí, a ver, voy en orden lo que comenta Donava y también Luis Anaya. Sí, que me he encontrado y como que sí se alcanzó a incluir en esta publicación, pero todavía sigo trabajando en torno a lo siguiente. La idea de los intermediarios creo que es importante. Es decir, se crea una moderación policéntrica que, reitero, sí era nueva, tanto en su funcionamiento como en sus consecuencias para México independiente, pero
Lo que hay que detectar o lo que hay que rastrear es quiénes estaban detrás de la administración de esas casas de moneda. Incluso no solo detrás de la administración, sino quiénes estaban requiriendo los servicios de esas casas de moneda. Quienes defendieron la inclusión legal oficial de esas casas de moneda. Ahí sí, en los primeros años prácticamente, entre 1820, 21, 22, pues por ahí me enteré o me di cuenta que, claro, hubo una suerte de ley de clasificación de rentas, primera en su especie, de agosto de 1824, por parte del naciente gobierno de la Primera República Federal. Pero conforme avancé con las investigaciones en el postdoctorado, me di cuenta que en realidad las provincias desde antes ya habían defendido su propia inclusión legal, emitiendo leyes, decretos. O sea, las provincias no esperaron a que la Ciudad de México procediera a decidirse si iba a ser una monarquía, una república federal, no, o sea, ya había un ordenamiento monetario en construcción desde las regiones. Entonces, eso sí, entre esos intermediarios, un poquito pude ahondar más para el caso de Guanajuato, algunas menciones para el caso de Guadalajara, Zacatecas, pero obviamente los que defendían la idea de una clase moneda en una ciudad como Guanajuato eran los propios acaudalados mineros de la región, ¿no? O sea, quienes querían reducir costos añejos que tenían en el transporte hasta la Ciudad de México. Y es un poco claro y la narrativa que quise ofrecer en el libro, porque, claro, terminan las fases más agudas de la guerra de independencia y entonces, al menos legalmente, se termina el argumento que sirvió para pedir la apertura de esas casas de moneda. Y sí cerraron al menos por 3 o 4 años, pero luego volvieron a abrirse. Entonces, por eso digo, la guerra de independencia permitió que estos autonomismos regionales se manifestaran y como que dejaran huella en la economía, porque fueron las que defendieron la permanencia de las casas de moneda. Entonces, bueno, de eso me he dado cuenta, algo tratando de responder a tu pregunta en los archivos, pero incluso como que el itinerario, como decía justo el doctor Omar Velasco, durante la elaboración de la tesis, pues una combinación de fuentes, tanto aquí de la Ciudad de México, de la AGN, del Archivo Histórico de la Casa de Moneda de México, del Archivo Histórico de la Ciudad de México, de la Hemeroteca, etcétera. Pero claro, como resulta que los británicos o el capital británico fue importante para la minería y la monedación en los primeros años de vida independiente. Entonces, complementé la parte de fuentes primarias de eso cuando estaba elaborando el primer manuscrito, pues con los archivos nacionales de Londres, ¿no? Porque ahí están los legajos manuscritos como borradores de la comunicación que tenían los empresarios británicos con las mesas directivas de las compañías de minería. Y bueno, se produjo ahí la tesis, se defendió, pero bajo esta idea de intermediarios, todavía con la pregunta que hizo Aldo, pues había que ir a hacer trabajo en archivos de los estados. Y entonces hubo oportunidad de revisar pues, el archivo de Zacatecas, el de Guanajuato, ¿no? Y complementar hasta cierto punto. Es una tarea todavía, o sea, queda todavía para mucho más. Espero poder en un futuro volver a hablar con ustedes de estos temas con nuevos logros en este sentido, pero también de la mano con el grupo de H Monetaria, que también está trabajando expedientes en el Fondo Carte Moneda, en el Archivo General de la Nación. Y bueno, daremos de qué hablar en breve al respecto. Sobre la pregunta del doctor Luis Anaya, a ver, el texto no lo ubico, pero agradezco para continuar con la investigación. Y sí, lo de los autonomismos, si la plata o el cobre, justo detecté, y lo hablaba con el colega Diego, está haciendo su tesis doctoral sobre falsificación de moneda en Guanajuato a lo largo del siglo XIX. Justo era un tema que conversaba con él, porque
¿De qué me empecé a dar cuenta cuando hice el trabajo de archivo en Guanajuato durante el postdoc y que, digamos, enriqueció el desarrollo del libro? Me di cuenta que, para empezar, la producción de moneda de cobre empezó a ser un recurso atractivo tanto para la Casa de Moneda de México como para las casas de moneda en provincia. Pero ¿qué implicaba o qué implicó dar en arrendamiento a privados, o sea, a empresarios privados las casas de moneda? Pues empezó a significar la posibilidad, o más bien la dificultad de acuñar de acuerdo con los criterios del gobierno. Y si el gobierno tenía un déficit financiero, pues no podía recurrir de manera tan directa a la casa de moneda, porque ya estaba en arrendamiento. Para el caso de Guanajuato, a John Williamson, aparece en español su nombre, ¿sí o no? Como Juan Williamson, se castellanizaba, ¿no? En la documentación. Entonces hay esa tensión. O sea, sí fue un autonomismo que tuvo una expresión clara durante la Guerra de Independencia, en los primeros años posteriores a la guerra también, pero fue un autonomismo que también tuvo que negociar con el capital privado. Entonces, casi había tres actores en discordia. Este autonomismo que se subdividía en una parte oficial, institucional y una parte privada, el gobierno, vamos a llamarle central, con sus distintas versiones, ¿no? Y el capital privado, también subdividido en extranjero y nacional. Me parece que con este esquema de estos tres actores en discordia se puede todavía, claro, ya con el avance de este libro, como que continuar con la investigación de modalidades en la gestión política, concepto acuñado y compartido por el doctor Omar Velasco, pero la gestión política de esas casas de moneda en provincia, ya no solo para la transición, sino de cara a todo el siglo XIX. Sobre la territorialización, sí, fue como que una idea en la que pude por ahí agregar más referencias en el marco del postdoc, bibliografía que tenía que ver con estudios fuera de México, la verdad, o sea, perspectivas sobre historia monetaria que todavía pues no habían aterrizado en la literatura, al menos para esta temporalidad de lo que ya existe para México. Por ejemplo, el libro de Eric Hellinger, que ese siempre lo menciono, bueno, siempre desde el postdoc. ¿Por qué? Porque ahí se habla de eso, de creación de jurisdicciones de circulación. Entonces, era como el marco distintivo del sistema monetario mexicano, en una constante tensión centro-región, ¿no? Entonces, bueno, igual la pregunta que hacía Gerardo, un poquito ya adelante algo en la rentabilidad de las secas. Claro que eran rentables, o sea, como ha dicho el propio Omar Velasco, podían ser una caja chica para algún gobierno, para algún régimen, para algún grupo de poder en cuestión, pero al mismo tiempo tenían, o sea, un lugar importante para el sistema visto desde la Ciudad de México, por ejemplo. También tenían un lugar importante para los circuitos internos, externos de la plata. Entonces, estas casas de moneda, incluyendo a la de la Ciudad de México, son como una suerte de atalaya para ver relaciones económicas en general, ¿no? Entonces, sí, había una tensión entre la rentabilidad y la formación del sistema monetario, pero una rentabilidad que, reitero, estuvo en pugna, ¿no? Bajo estos tres actores de discordia que mencioné hace unos minutos o segundos. Y bueno, lo del Imperio Otomano, lo que tengo que decir al respecto, claro, es una latitud donde al menos indirectamente circuló y recirculó plata y mercancías de América. Se está desarrollando una tesis doctoral por parte de una estudiante, una pasante del Colegio de México, que está ahí sí con mayor detalle, ¿no? Señalando intermediarios, tendencias, ritmos de circulación lorenia, ¿sí? Y yo creo que esa tesis va a dar una respuesta más directa a la pregunta. Y lo que preguntaba aquí en la primera fila, sí, los puertos. Bueno, lo que ocurría con los puertos, al menos en ese entonces, es que hay que analizar qué ciudad o qué núcleo urbano o qué grupo de poder está detrás de esos puertos, ¿no? Porque lo que ocurría era que, y eso desde el siglo XVIII,
cuando se fomenta y se establece San Blas, cuando se rompe el monopolio que había tenido el Consulado de México y surge el Consulado de Guadalajara, de Veracruz, ¿no? Más otros proyectos de consulado en Tampico, en Campeche, para el caso de Yucatán, se puede ver que son grupos que están fomentando la legalización de nuevos puertos para el comercio. O sea, para el comercio que también involucraba a los metales preciosos. Pero, claro, ¿qué pasa en la transición a la vida independiente? Que estos puertos empezaron a ser fomentados, pero también, reitero, en una tensión con las leyes fiscales que se emitían desde la Ciudad de México. ¿En qué sentido leyes fiscales? Bueno, en general, salvo por excepciones de algunas licencias, estaba prohibida la exportación de plata, pasta. Es decir, se quería que se manufacturara en moneda en las casas de moneda regionales, ¿no? Pero claro, había un fenómeno de contrabando latente, eso no solo para San Blas, sino para Mazatlán, Guaymas, ¿no? Entonces, esta idea de proyección internacional de la plata mexicana, al menos trata de ofrecer una explicación que realmente parta de cómo como que verdaderamente se producía y empezaba a circular desde México esta plata, pasando, reitero, por una multiplicidad de intermediarios, locales, regionales, claro, intermediarios también de navíos británicos que cobraban una comisión en el comercio, el cabotaje a través de la costa occidental, para luego esperar la mejor oportunidad que tenían para irse a otra latitud ya de carácter internacional y hacer circular esa plata a manera de compensaciones de deudas y otras operaciones en Estados Unidos, en Asia, bueno, y con testimonios de que llegaba justo hasta Medio Oriente, a través de canales indirectos, ¿no? Para más detalles al respecto, espero que esto haya detonado un poquito el interés. Hay que leer el libro, desde luego. Bueno, no, yo creo que la ventaja de un texto como el de Ricardo es que plantea preguntas a partir de sentido que nunca estrictamente agotan los temas, sino positivamente nos pone como en otra escala de reflexión. Y ahí yo diría que la lectura del texto, uno se va dando progresivamente que no se está dando cuenta que no necesita ser específico, ¿no? De lo cual se panan los del Banco de México. No, es un texto que nos lee una y que ha tomado ese objeto, la moneda, sus múltiples cualidades, la plata, el oro, los múltiples espacios donde circula. Y yo creo que sobre todo el problema es el de la politicidad de la moneda. Por eso hemos insistido, cuando hemos hecho cursos juntos, que ha sido un placer, porque la capacidad de reflexionar de Ricardo no tiene quietud. Está todo el tiempo se nuevas preguntas. Y si esto logramos advertir en el libro, entonces yo creo que puede ser sobre todo para un grupo de jóvenes tan comprometidos con la investigación, puede ser una buena guía, un modo de pensar. Así que bueno, podemos seguir sacando virtudes, ¿no? Pero lo más importante es que ustedes lo lean, que saquen su propio. Ahora, por supuesto, como en las bodas de Canaán, a Ricardo les invita varias copas para celebrar la aparición de Muchísimas gracias por venir con todo este temporal y le agradecemos mucho a Omar su lectura tan cuidadosa, sobre todo a partir de un dispositivo tan mínimo, ¿no? ¿No? Conclusiones realmente relevantes y desde luego Ricardo que hizo el viaje desde Yucatán para venir a discutir. Muchísimas gracias.